Creo que los grupos de WhatsApp se puede compartir el link para unirse, les aviso. En general se hace así. Cualquiera de ustedes que esté en el grupo creo que lo puede compartir, pero eso no estoy muy seguro. Ustedes son los millennials o más que millennials, pero no importa. Al margen. ¿Cómo vienen? ¿Bien, mal, más o menos, perdidos? Bien. Bien, ¿Mudos? bien, bien. Bueno, hoy nos vamos a meter un poquito con el tema constitución. Ya. Quedaba pendiente en todo lo que vimos hasta ahora tratar estos institutos del derecho que son las fuentes. Y cuando yo les hablo de una fuente, ¿qué es? ¿Qué es que les suena? Hablen con sus palabras. ¿Por qué se llama fuente algo? ¿Y es de dónde sale? Claro. ¿Qué es una ¿O fuente? en qué se basa? Piensen en una fuente de agua, por ejemplo. ¿Qué pasa con la fuente de agua? A ver, úsenlo, usen su cabeza. ¿Qué pasa con... ¿Qué ven en una fuente de agua? Piensen. ¿Qué pasa en una fuente de agua? ¿No vieron nunca una fuente de agua? Tenés su contenido, agua. Agua, estoy hablando de agua, no estoy hablando de derecho. ¿Qué pasa en una Mm. fuente? Bien. Es constante, tal vez. No la compliquen tanto, vayan, ustedes pasan por una fuente de agua y ¿qué es lo que ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Que sale Hablando. agua. Que sale Eso, agua. sale agua, agua brotando, agua saliendo. Y si esta fuente, en vez de agua, es de derecho, ¿qué pasaría entonces? Sale Brota norma. leche. Es de Sale donde nace, de donde brota, de donde sale el derecho. Eso, por eso se llama fuente, chicos. Ni más ni menos. Es decir, es mucho más simple que complicarse la cabeza. Es una fuente, es el origen, es de donde nace, de donde brota, de donde surge. ¿Está? Sin palabras complicadas. Por eso se llama fuente, no se llama de otra forma. Entonces, si yo les pregunto por qué se llama el derecho, porque es el lugar de donde nace o de donde brota el derecho. Y nosotros hablamos que tenemos un derecho codificado, ¿se acuerdan que les dije el otro día? Que tenemos un derecho codificado con una gran base naturalista y con un sistema abajo, que les había dicho en forma cuasi de pirámide, que vendría a ser un sistema de qué? O un conjunto de qué? de normas positivas. De normas positivas, muy bien, Lucas. ¿Cuál vendría a ser la máxima expresión de norma? Y no es norma una amiga, sino que es norma jurídica. ¿Cuál es la máxima expresión de una norma? ¿Cuál sería la norma más importante? Y no medida la Constitución, sino norma en carácter general. ¿Qué sería? ¿Una qué? Las costumbres. Me parece que esa no es la más importante. ¿Cuál es la norma más importante? Usamos todo nuestro sistema jurídico. ¿No es la Constitución? No, por eso dije, no me digas constitución, porque la constitución al fin y al cabo es un tipo de esta norma, justamente, si lo quieren entender en carácter general. ¿Qué es lo que no hay delito si no hay qué? Si no hay ¿Una castigo, qué? una pena. ¿Una? Una ley, chicos. Ah, una ley. La norma jurídica por excelencia es la ley. Si ustedes no tienen una ley, en nuestro sistema jurídico, principio de legalidad, nadie puede ser penado sino en virtud de una ley previa. Lo vamos a ver un par de clases más adelante. Ley, primera fuente del derecho en nuestro sistema jurídico. Dijimos un sistema jurídico basado en la codificación europea, principalmente la francesa, donde lo más importante es la norma jurídica, con
un sustento y un naturalista, o con estos principios morales, o con estos derechos naturales que vienen de antes y que son base para esta norma, y la norma jurídica o la ley pasa a ser la fuente número uno. Básicamente, sin ley en nuestro sistema jurídico no hay derecho comprendido. Y al ser la norma jurídica por excelencia o la fuente del derecho por excelencia, la vamos a definir a la ley como una norma jurídica, como dije antes, de carácter general y contenido obligatorio. Es general, ¿por qué? Si estás hablando, Gabriela, me encantaría que aprietes el botoncito. Ay, que es para todos. Claro, es para todos. Y este es para todos. ¿Quiere decir que es para todos, todos? No. No. ¿Qué? Una ley una ley laboral, una ley, por ejemplo, una ley laboral que regula condiciones insalubres, una ley jubilatoria que regula, como pasaba en un momento, los aumentos o los incrementos jubilatorios. Una ley es general, sí, porque es para todos, pero es para todos los que se encuentran en esa condición. Ley de impuesto a las ganancias, típico caso. ¿Es para todos? Sí, pero es para todos los que estén dentro de un determinado margen de ingresos. ¿Está? Lo que quiere decir es que dentro de ese margen es para todos. Abarca a todos, alcanza a todos. Por eso es general. Y obligatorio, caemos de vuelta nuevamente en nuestro concepto kelseniano de la ley, que es esta cuestión de que ante su incumplimiento yo voy a tener una sanción. Por eso es obligatoria la ley. Vayan a cualquier parte donde tenemos leyes y no tenemos quien las haga cumplir. Y, a ver, me acuerdo hace un tiempo un amigo me llega de España y me dice, llegué. En España es un lugar donde dentro de todo las normas de tránsito se cumplen bastante, a diferencia de nuestro país, porque las multas son bastante altas. El flaco había llegado justo un día que había huelga de agente de tránsito. Dice que la gente andaba por la vereda con los autos. A lo que voy es que la sanción es muy importante en la norma. Y a su vez, digamos que la ley tiene todos estos requisitos que nosotros habíamos visto en Kelsen. Es decir, validez por órgano superior o por norma de carácter superior y procedimiento. Yo no voy a tener una ley o una ley no va a ser válida si no cumple con este procedimiento de inicio en una cámara, debate, aprobación, votación en la otra cámara, etcétera, que vamos a ver también más hacia el fin de esta primera parte, pero que tiene un procedimiento para sancionarse. Pero la ley es la fuente del derecho por excelencia. Es más, de todas las que les voy a nombrar, es la única que el juez no puede dejar de lado. Un juez cuando hace su fallo, su análisis, su sentencia, no puede dejar de lado la ley. Es decir, tiene que analizarla, es decir, puede hacer una interpretación diferente, todo lo que ustedes quieran, pero no puede decir la ley no existe. ¿La ley está o no está? ¿Hay delito o no hay delito? Bien, la segunda fuente del derecho, ya que estamos hablando de jueces, podemos nombrar, si les interesa, ahora vamos con la costumbre, que es una fuente un poco más compleja. Podemos nombrar la jurisprudencia como segunda fuente. No es un orden ya taxativo, digamos que saliendo de la primera, el resto son otro tipo de fuentes. Hay muchísimas más de las que les voy a nombrar acá. Pero ¿por qué les digo la jurisprudencia? Porque la jurisprudencia es la fuente más parecida a la ley. Una sentencia jurídica hace entre las partes que están en ese juicio una ley. Yo tengo un juicio con Gabriela.
lo que el juez determina, habiéndose cumplido, si quieren, todas las etapas de apelación y yo qué sé, lo que la sentencia determina para nosotros es como una ley. Y el que no la cumple va a tener una sanción. ¿Está? Es como una ley porque también cumple con un procedimiento. El juez, para dictar una sentencia, tiene que cumplir con todo un procedimiento, en este caso se llamaría juicio, y luego dicta la sentencia. Es obligatoria en otras partes. La única diferencia es que no es de carácter general. Solamente tiene consecuencias entre las partes que son objeto de este juicio. Por eso, yo me acuerdo una discusión que tuve hace mucho tiempo con un amigo, ¿no? Porque era el kiosquero de abajo del trabajo. Cuando yo fumaba, me acuerdo que me venía a cobrar los cigarrillos más caros. Y le digo, ¿por qué me los cobras más caros? Porque hay un amparo que presentó un kiosquero al que le dijeron que podía cobrarlo más caro. Sí, le digo, al kiosquero ese le dijeron. La ley establece un precio para los cigarrillos. Es decir, es una de las pocas cosas que te venden en el kiosco, tiene un precio regulado que es del 5% de arriba del precio de costo, ¿no? 5, 10, no sé, no me acuerdo ya. Pero le digo, no es que porque le hayan dicho a otro que él lo podía hacer, que él podía no cumplir la ley, vos también podés no cumplirla. Si vos querés tener el mismo resultado, tenés que hacer lo mismo que hizo el otro. O, como vamos a ver más adelante, se puede hacer a través de un amparo colectivo. Pero ¿por qué una sentencia no puede ser para todos y solamente es entre las partes? Supongamos que una sentencia es para todos, ¿no? Que una sentencia nos diga, como vamos a ver más adelante, que una ley es inconstitucional. Si es entre dos personas, esa ley es inconstitucional o no se va a aplicar a esas dos personas. Si es para todos, esa ley ¿a quién no se va a aplicar? ¿Ah? Y esa es, Si es para todos, la ley no se va a aplicar a nadie. Es decir, la ley no se aplica más. Y si la ley no se aplica más, ¿qué pasaría con esta ley? Básicamente, ¿se está qué? Obliga todo. Se está derogando la ley. Es decir, si yo, por una sentencia, te digo que una ley no vale para nadie, estoy derogando la ley. ¿Y quién es el órgano que puede derogar leyes? ¿Es el Poder Judicial o quién? ¿Saben? El legislativo, ¿no? El Ejecutivo. El legislativo, no, el ejecutivo tampoco, el legislativo, el mismo que creó la ley. Es decir, hay una participación del Poder Ejecutivo, ojo, sí, pero la ley la puede derogar el propio Poder Legislativo con otra ley. Entonces el Poder Legislativo crea otra ley, luego interviene el Poder Ejecutivo, no está mal lo que dije el Poder Ejecutivo, porque en realidad es una intervención conjunta, y derogan la ley, pero no es el Poder Judicial. Claramente, el único que no interviene en este procedimiento es el Poder Judicial. Por eso las leyes, las sentencias tienen efecto interparte. No me pueden venir a decir a mí o aplicar algo a mí en lo cual yo no pude defenderme, no pude decir nada. ¿Qué es la jurisprudencia propiamente dicho? Es un conjunto de sentencias amistosas, es decir, que tengan una resolución similar sobre un mismo tema. ¿Por qué necesito estas cosas? ¿Para qué voy a usar la jurisprudencia? Yo estoy defendiéndome en un juicio o estoy reclamando algo en un juicio, voy a ir a buscar posturas o sentencias donde me hayan dado la razón. Básicamente, voy a ir a buscar, estoy discutiendo derecho de familia, voy a ir a buscar sentencia de derecho de familia. Estoy discutiendo tenencia o régimen de comunicación con los menores. Voy a ir a buscar sentencias sobre regímenes de comunicación con mis hijos, ¿no? Y yo estoy reclamando tener más tiempo o tener un régimen compartido, mientras que la otra parte quiere tenerlo para él, ¿no? Pues es una manera. Voy a ir a buscar sentencias donde
hayan dado la razón a un régimen compartido. No, lógicamente, sentencias que le den la razón a un régimen unipersonal, por decirlo de una manera, o a una sola de las partes. ¿Se entiende lo que voy? Voy a buscar sentencias sobre un mismo tema y que la resolución sea similar. Eso es jurisprudencia. Obviamente, a mayor nivel esté la sentencia, más fuerza va a tener. No es lo mismo una sentencia de primera instancia que una sentencia de la Corte Suprema. Si bien, a ver, vuelvo a decirle, ningún juzgado está obligado a cumplir la sentencia o a aplicar la jurisprudencia de otros tribunales, generalmente cuando hay una sentencia de la Corte Suprema donde tiene un criterio, los juzgados dicen, mira, yo mucho no comparto esto, pero como la Corte Suprema ya dijo esto, y si llegas hasta la Corte Suprema te van a decir lo mismo, aplico la sentencia de la Corte. ¿Está? Lo vamos a discutir también un poco más adelante, este tema. Bien, jurisprudencia, conjunto de fallos sobre un mismo tema con un resultado amigable. Ahora sí nos vamos a meter con la costumbre. La costumbre como les dije, es una fuente muy importante, mucho más en el derecho anglosajón, es decir, aquellos derechos que tienen una base anglosajona, donde las costumbres hacen al derecho, por decirlo de una manera. En nuestro país tiene una importancia relativa, algunas costumbres más que otras, pero básicamente podemos definir la costumbre como la repetición a lo largo del tiempo de una serie de actos por parte de la sociedad. Se los corto acá. Repetición de una serie de actos por parte de la sociedad a lo largo del tiempo. ¿Está? Esto que les acabo de definir es un uso y costumbre. No es algo que le importe al derecho. ¿Por qué? Yo puedo todos los días bajar y saludar al portero, bajar y saludar al del kiosco diario, lo repito a lo largo del tiempo, mis vecinos hacen exactamente lo mismo, se repite a lo largo del tiempo, la sociedad lo repite. ¿Tiene alguna consecuencia jurídica? En principio no. Lo que les acabo de describir como uso y costumbre es un actuar ¿de qué tipo? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Objetivo puede ser? Objetivo. Yo veo conductas que se repiten a lo largo del tiempo en una sociedad. Se repiten y se repiten y se repiten. Lo que no veo es el por qué se repiten, es decir, el aspecto subjetivo. ¿Por qué se repiten estas costumbres? Y eso es lo que lo vuelve o le da trascendencia jurídica a la cuestión. ¿Y por qué se hacen? Porque yo tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es porque estoy obligado a hacerlo o porque la ley me lo permite o porque puedo hacerlo. Lo van a entender un poquito más con los ejemplos. Pero básicamente falta esta convicción de obligación o de permiso para hacerlo. Aspecto objetivo, los hechos que se repiten. Aspecto subjetivo, convicción de obligatoriedad o de permisibilidad o de permiso, ¿no? Hay tres tipos de costumbre. Hay una que es claro el por qué y cómo se ajusta a esta situación. Se las voy a decir en latín y les voy a dar la traducción. Una costumbre preter legem, previa a la ley. Otra costumbre secundum legem, que secunda, que acompaña a la ley. Y una costumbre contra legem. Estos son los tres tipos de costumbre que hay. La preter legem generalmente, o la previa a la ley,
es un tipo de costumbre que, dándose a lo largo del tiempo, luego se va a convertir en ley. ¿Se acuerdan que yo les hablé algo de esto en las clases anteriores? Que había un tipo de derecho que se basa en la costumbre y que luego, atrás de este derecho, viene la ley. ¿Se acuerdan o no? El mercantil, ¿no era? Exactamente, sí, el derecho mercantil. Yo tengo un derecho que es dinámico, que todo el tiempo, es más, cuando tengan, aquellos que tengan la suerte de recibirse o de terminar la carrera, se van a dar cuenta que el derecho mercantil está todo el tiempo, están saliendo leyes nuevas, a diferencia de los códigos de fondo, derecho civil, etc. El derecho mercantil es muy complicado para codificarse porque constantemente tenemos actualizaciones, normas nuevas, etc. Porque el comercio es así, es dinámico. Entonces, muchas veces los propios comerciantes toman como legales o como válidos determinados instrumentos que la ley no. Como les contaba antes, el famoso cheque postdatado, el cheque que yo le ponía la fecha de 30, dentro de 30 o 60 días, no era si está por ley. La ley no permitía usar esos cheques de esa forma. Es más, así han quedado muchos comerciantes en el camino. Vino la ley después y creó el cheque de pago diferido, con otra regulación para evitar esto. Pero primero fue el comercio el que crea la situación. Y luego es el Estado el que toma intervención. Hay una costumbre previa y luego viene una ley a regularla. La otra costumbre es la que acompaña a la ley. Como yo les dije, muchas veces ustedes tienen, como les dije antes, tienen códigos de forma y códigos de fondo. Muchas veces son las propias leyes o los códigos de procedimiento los que a ustedes los van a llevar hacia la costumbre. Les van a decir, esto es de tal forma o conforme lo establezcan las costumbres locales. Puede pasar, caso más típico, una notificación debe efectuarse en un plazo de 3 días, es decir, yo tengo que comunicarle esta situación dentro de 3 días, pero la costumbre local establece que las comunicaciones, zona rural, se hacen una vez por semana. Porque así es la costumbre local, porque el correo va una sola vez al campo, porque no tiene el volumen, porque no, por lo que sea. Puede ser que la propia ley, es la ley la que los deriva a la costumbre local, o es la costumbre local, en este caso, la que toca la ley y la acomoda. Esa sí es una costumbre válida. Distinto, muy distinto es el caso, y acá van a ver mucho el aspecto subjetivo de la cuestión, de la costumbre contra lege. ¿Qué es una costumbre contra lege? Básicamente hay una ley y la costumbre marca lo contrario. Es muy compleja esta, en el sentido de el juez puede o no aplicarla. El juez puede decir, mira, la verdad es una costumbre que cayó, es una ley que está en desuetudo, es decir, que no se aplica, pero en general debería aplicarla. Les voy a dar ejemplos. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿O quién maneja de ustedes? Bien. ¿Qué significa el cartel de pare en la esquina? Parar, no seguir. Exactamente. ¿Cuánta gente para realmente? Es una orden, en realidad. No, es una norma, al fin y al cabo es una norma en carácter general, es decir, es una norma que se aplica a todo el mundo debería parar, porque hay una ley, o una norma, o lo que quieran, que dice que en esa esquina hay que detenerse.
Como en la redoma que en el código de tránsito dice que el de la redoma tiene la preferencia, pero nadie le da el paso. ¿El de la derecha o el de la izquierda? Sí, el de la derecha, mirá, el de la derecha siempre tiene el paso. Yo, o sea, la cantidad de veces que me peleo en la calle por esto, porque sí, porque es una cuestión de que el que viene por la derecha viene del lado del conductor y en teoría es el que nunca va a faltar. Entonces, si vos chocás de ese lado, a ese lo vas a lastimar seguro. ¿Se entiende? Puede ser que no haya un acompañante o puede ser, etcétera, pero no importa. El tema es que, Julio, si vos chocás al que viene por la derecha, jurídicamente después vas a tener consecuencias. Porque el seguro depende de dónde pegaste, salvo que le hayas pegado en la parte de atrás cuando el vehículo. Si vos chocaste, si vos viniendo por la derecha chocás al otro vehículo que viene por la izquierda cruzando mal, pero lo agarrás de la parte de atrás, en realidad tuviste el tiempo de detenerte y tenés las consecuencias vos. Pero en general, el que incumple la norma es el que tiene la consecuencia, pero ahí ya tenés un evento y hay un reclamo. Cartel de pare, no es baje la velocidad. ¿Qué es lo que con suerte en realidad se hace? Se baja la velocidad y sigue. Yo hace, no sé, 20 años estuve en Canadá, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención, ustedes tienen, Canadá es fantástico, Montreal es fantástico porque tienen todo conectado por subte, imagínense en invierno hace un frío de loco, entonces viven abajo de la tierra más o menos, ¿no? Y la Universidad de Montreal está arriba de un monte, que es el Mont Royal, por eso se llama Montreal, ¿no? Ustedes pueden llegar con el subte hasta la montaña, o pueden llegar caminando, pueden llegar caminando se las regalo, pueden llegar en auto, pueden llegar en micro. En medio de la montaña, les puedo asegurar que no hay ni un árbol, ¿eh? Verde para allá, hay un cartel de pare. No hay gente a 200 metros a la redonda y los autos vienen, hacen así, frenan y salen. Frenan y salen. Eso es increíble, es decir, yo creo que es un exceso, pero es así, es decir, la norma se cumple o no se cumple. Está la norma, está el cartel. Podemos discutir si vale o no vale ese cartel, si es al pedo o no es al pedo, por decirlo de una manera, pero el cartel está y hay que cumplirlo. Bueno, acá la costumbre, habitualmente nosotros decimos, si nadie frena, determinados lugares peligrosos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que durante la noche, aún con los semáforos habilitados, pasamos en rojo, porque nadie para. Porque la costumbre es no parar porque es peligroso. ¿Qué más? Lo que les contaba, y este ya es un poquito hasta más alta la consecuencia jurídica, el consumo de estupefacientes en la vía pública. ¿Está? El ir fumando marihuana por la calle. Si todo el mundo lo hace. Entonces, acá invertimos la carga de la costumbre. ¿Por qué lo hago? Porque creo que está permitido, aun cuando tengo una norma en contrario que me dice que no, yo lo hago porque creo que está permitido. ¿Lo puedo usar para defenderme jurídicamente? Sí lo puedo usar, la costumbre. ¿Me va a servir? En general no. En todo caso puede atenuar un poco la pena, lo que no quiere decir que el que está fumando marihuana en la calle no vaya a ser detenido, se vaya a comer 24 horas en una comisaría, se vaya a comer un proceso penal, el cual no va a quedar en nada, en definitiva lo van a terminar sobreseyendo, pero va a tener que pasar por todo ese proceso. No es que lo mismo con la multa de tránsito, que la puedo ir a discutir, y yo qué sé, pero la norma dice otra cosa. Entonces, cuidado con las costumbres contra ley, porque mientras que la ley esté vigente, la norma se puede aplicar. Y la última fuente del derecho es la doctrina. ¿Quién sabe qué es la doctrina? ¿Mm? ¿No?
¿Alguien vio, leyeron el material de clase, de estas clases, del anterior o lo que sea? ¿Saben lo que están leyendo ahí? No lo estoy retando, ¿eh? La doctrina no es como la teoría que se aplica. Es lo que ustedes leyeron. Todos los libros que ustedes agarran y que leen, que alguien les dice, el derecho es esto, el derecho es aquello, la ley se interpreta de esta forma, la ley se interpreta de esta otra, etcétera, es doctrina. Es lo que alguien, los estudiantes del derecho, los estudiosos del derecho, analizan, estudian o dicen sobre el derecho. Obviamente, ustedes en un juicio donde tengan que defender una postura, una parte, van a buscar la doctrina que refuerce su teoría. Es decir, si ustedes están disputando, están diciendo, no, esta ley se tiene que interpretar de esta forma y no de esta otra, van a buscar a las personas que hayan escrito sobre ese tema y hayan interpretado la ley como ustedes la interpretan. La doctrina por sí sola no tiene mucho valor, pero es un refuerzo a la postura que ustedes quieren dar. ¿Se entiende a lo que voy o no? Es decir, alguien estudió el derecho, obviamente a mayor prestigio o nombre tenga ese doctrinario, más fuerte o más valor va a tener esa doctrina. Ustedes con el tiempo, recibidos, a medida que escriban, que se pongan a escribir un libro, participen de trabajos o lo que sea, esa doctrina o su nombre va a tomar una cierta fuerza que va a hacer que su doctrina tenga mayor valor o menor valor. Obviamente uno no puede escribir sobre todo, pero especializándose en un tema puede ser que su propia doctrina también tenga un valor. ¿Por qué yo elijo un libro o no elijo otro? ¿Por qué elijo un apunte o elijo un texto y no elijo otro? Porque es la doctrina que más puede representar lo que pienso. ¿Se entiende? En este caso el titular de cátedra. A mí hay cosas que le discuto constantemente que me parece que no, pero bueno, nada, también son opiniones. Es más, yo puedo darles textos míos, no míos escritos por mí, sino que yo creo que representen más lo que pienso y también lo puedo hacer porque eso se nos permite como docentes. Eso es la doctrina. Básicamente son los textos de las personas que estudian el derecho. Y estudiar el derecho es desde hablar de temas generales, de hablar de fuentes del derecho, desde hablar de una ley en específico, de hablar de un conjunto de leyes en general, etcétera, es estudiar el derecho. ¿Está? ¿Dudas sobre esto? Derecho comparado también está como fuente, léanlo, es básicamente el derecho comparado. Ustedes en derecho comparado van a ver, sobre todo con el tema de la internalización del derecho, lo vamos a ver en la segunda parte, se van a dar cuenta muchas veces lo que a nosotros nos pueda faltar legalmente. Podemos citar fuentes extranjeras que no son aplicables acá, pero que sí nos van a servir como base de nuestros argumentos. Después van a tener un millón de fuentes más, ¿eh? Los van a ver en la carrera, van a ver los principios generales del derecho, van a ver el espíritu de la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? Es decir, ¿qué es un fantasma la ley? No, a ver, básicamente el espíritu de la ley es el para qué fue hecha esta ley, el cuál fue la finalidad, cuál fue el objeto. ¿Por qué? Porque ante normas o partes de esta ley que sean confusas, si nosotros sabemos para qué se hizo la ley, le podemos dar un rumbo y podemos interpretarla en ese sentido, ¿se entiende? El espíritu de la ley lo vamos a sacar de el propio debate que haya habido en el Congreso, del momento institucional o al nivel momento internacional, para saber para qué se hace esta ley, etc. Los principios generales del derecho,
que son supuestamente principios del derecho internacional occidental, aclaremos, en general, que son comunes a todos los derechos. Bueno, van a haber un montón de fuentes del derecho, las van a ver más adelante. A mí me importa que conozcan estas 4 que les acabo de nombrar. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, vamos a meternos ya un poquito más en lo que es nuestra Constitución y el por qué y el cuándo de nuestra Constitución. A ver, voy a hacer algo que les encanta a ustedes, que es hacer un poco de historia, que veo que les fascina el tema, ¿no? Pero realmente, a ver, chicos, si no hacen un poco de historia no van a entender el por qué. Nosotros siempre como argentinos la complicamos bastante en todo, nos encanta, nos fascina complicarla en todo, aún con nuestra Constitución. Hagamos un poco de historia. 1810. ¿Qué pasó? French y Beruti, Escarapelas, ¿qué? Revolución de Mayo. ¿Qué significó la Revolución de Mayo? ¿Para qué fue? Buenísimo, Revolución de Mayo. ¿Por qué nos revolucionamos? ¿De quién nos revolucionamos? Nos rebelamos. ¿Contra quién? ¿Contra los españoles? Muy bien, contra los españoles. ¿Quién nos gobernaba en ese momento acá? ¿Quién era el poder, el representante de España? España, ¿no? ¿Eh? España, el rey. Acá venía el rey, Julio. Teníamos al rey sentado Tengo, acá diciendo... tengo que ponerme a leer historia de Argentina, No, ¿de dónde sos? de Venezuela. Bien. ¿Qué virreinato tenían ustedes? ¿No era el del Alto Perú? Sí, Bien. ¿Y cómo se llamaba entonces? Nosotros teníamos el reinato. Y entonces se llamaba virreinato. Hablaban el virreinato. Del Río de la Plata. ¿La Plata reinaba o quién gobernaba? El virrey. Virreinato, bien, virreinato. Lo gobernaba el virrey. Chicos, que era casualmente el representante del rey, en este caso en el Río de la Plata. ¿Está? Y el rey, 1810. ¿Ustedes tienen idea quién era el rey? ¿Quién gobernaba España? ¿No era Fernando VII? ¿Gobernaba España en 1810? Lo derrocaron. ¿Eh? Napoleón lo derrocó. Básicamente, teníamos una persona que representaba, que nos gobernaba en representación de una persona que no estaba. Porque había sido vencido por Napoleón. Con lo cual, dependíamos de una España que no existía. El que gobernaba España, que había nombrado, a ver, es como decirle que haya un ministro, en esto se los traigo para acá, que tengamos un cambio de gobierno y que el ministro anterior pretenda darnos o pretenda sacar resoluciones y decretos. No, no puede, porque el que lo nombró no tiene facultades para nombrarlo. Entonces, como no, el que estaba nombrado acá no era nadie, porque su jefe no era nadie, si quieren se lo traduzco de esa forma, básicamente, y acá viene la primera gran discusión histórica, la Revolución de Mayo fue decir, nos rebelamos contra España, ese fue el primer motivo, ¿no? Supuestamente, para crear nuestro propio gobierno. A ver, ¿ustedes se acuerdan de una discusión hace no tanto tiempo cuando una persona que no es de mí, que a ver, a nivel cultural no me parece que sea una persona con mucho conocimiento, pero no estuvo muy equivocado el expresidente Macri cuando dijo que
nosotros siempre quisimos estar con España, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vean Constitucional profundizado se van a dar cuenta que no estaba muy equivocado al respecto. Revolución de Mayo. Revolución de Mayo. Nos juntamos para elegir nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Para ver quién va a gobernar esta nueva patria. ¿Quién es elegido primer presidente de nuestra primera junta de gobierno? ¿Alguien sabe? Saavedra. Ya. Que mate con eso. Que mate con eso. Y ahora van a Bartolomé. empezar a tirar Rivadavia y van a empezar a tirar todas las resmas de hoja, si quieren. El primer presidente electo de nuestra primera junta de gobierno fue un señor que previamente ocupaba el cargo de virrey. Elegimos al virrey. Lo primero que hicimos nosotros con nuestra primera junta de gobierno, esto no te lo cuentan en la escuela, hay que leer otros libros después que te vas a dar cuenta. Nuestra primera junta de gobierno elige al virrey. ¿Por qué? Porque era una persona que, como ya no tenía el poder que le había dado el rey, se lo dimos nosotros para continuar de la misma forma. A ver, eso lo decidieron 20 garcas que estaban adentro del cabildo, ¿eh? No los que estaban afuera pidiendo la revolución. Cuenta la historia que básicamente ahí entran estos muchachos, que nosotros los tenemos como que repartían escarapelas, que eran French y Beruti, entran al cabildo y le dicen, muchachos, elijamos en serio, porque si no al virrey lo tiramos por la ventana en este momento. Y ahí es donde se elige lo que nosotros conocemos como la primera junta de gobierno, que en realidad es la segunda. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? De la revolución, el primer cuerpo legal importante que nosotros tuvimos fue la Asamblea del año 13, ¿no? Pero de revolución a independencia, ¿cuántos años pasaron? 6 años. 6 años. El caso de Estados Unidos es distinto. A ver, Estados Unidos se independizó, se rebeló y se independizó, pero tardó un tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo que fue Estados Unidos y lo que fueron las colonias, básicamente? Que acá nadie vino a decirnos que no. Nosotros nos rebelamos y no vinieron los españoles a recuperar las colonias. ¿Se entiende? En Estados Unidos sí los británicos fueron a recuperar los territorios. Y eso se dio en una guerra bastante larga que terminó en 1783, allá. Acá no vino nadie. Es más, la independencia se da, entre otros factores, porque San Martín va desde el sur, como hizo Bolívar desde el norte, a iniciar una campaña libertadora, diciendo, muchachos, ¿a quién vamos a liberar si nosotros no nos declaramos libres? Es decir, nosotros estamos rebelados, nunca declaramos la independencia. ¿Se entiende? Somos rebeldes. Pero porque esta rebeldía originaria tenía por objeto el legalizar una situación que era mantener el control de España. Después, obviamente, cuando el pueblo se rebela y dice, pide un gobierno nuevo, ahí es donde esto cambia. Y recién en 1816 se dicta o se declara la independencia. Campaña libertadora, no importa. Al margen. Otra comparación que lamentablemente tengo que dar con Estados Unidos. Estados Unidos declara o consigue la independencia finalmente en 1783 y en 1786 ya tiene constitución. Nosotros nos rebelamos en 1810, declaramos la independencia en 1816 y ¿saben en qué año tuvimos la constitución? En 1853.
Empezando para decirlo, vamos a quedarnos con que sí, con que 1853. ¿Por qué? Y ahí les voy a explicar el por qué. Hay dos tipos de constituciones o dos tipos de distribución del poder, esto lo tienen que saber, que son las dos fuerzas que pugnaron en nuestro país para quedarse con el control del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran estos dos tipos, estos dos modelos? Unitarios y federales, exactamente. Cuando ustedes tienen un régimen unitario, se los voy a decir al revés, en un sistema de distribución del poder, por decirlo de una manera, unitario, todo el poder, muy similar, el caso más similar que tenemos por acá es el de Chile, el poder está concentrado en la nación, en el Estado, ¿no? Y es la nación la que va a repartir este poder entre las distintas, como conocemos nosotros, provincias. Distritos pueden llamarse, llámese como quiera, pero el poder lo tiene la nación y este poder baja de la nación hacia las provincias. ¿Entienden? Poder concentrado en un único lugar, por eso es unitario, y de ahí se reparte. En nuestro país, lógicamente, aquellos que defendían una postura unitaria estaban principalmente ¿en dónde? ¿En qué lugar? Piensan. En Buenos Aires. Lógicamente, concentración de la riqueza, concentración del puerto, cuestiones que no han cambiado mucho, igual aclaremos, ¿no? Pero al margen, un sistema unitario defendido principalmente por Buenos Aires, mientras que en un sistema federal, el poder originario, ¿quién lo tiene? Las provincias. Las provincias. Son las provincias las que tienen el poder. Y estas provincias eligen qué parte de ese poder le van a dar a la nación. ¿Entienden? El poder está en las provincias. Ellas van a dar parte de ese poder para crear la nación. Todo aquello que no le hayan dado a la nación sigue siendo las provincias. Lo dice muy claro nuestra Constitución. Básicamente, esa fue la gran pugna que demoró tanto la redacción de nuestra Constitución Nacional. Esto dio en su momento con dos constituciones en el año 19 y en el año 22, si no me equivoco, ahí se me fue, 21-22. ¿De qué tipo? Unitaria, por lo cual nunca entran en vigencia. Luego de esto, en el año 32 se da el llamado Pacto Federal, donde todas las provincias acuerdan la redacción de una constitución federal, lo cual fue frenado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas en ese momento, hasta su caída en el año 52. Luego del año 52 se redacta la primera Constitución Nacional y acá, como buenos argentinos que somos, nuevamente la volvemos a complicar. ¿Por qué? En el año 53 tenemos una nueva Constitución Nacional. ¿Todas las provincias firman esta Constitución? No. ¿Quién no firma? Buenos Aires. Exactamente. Tenemos una Argentina con Buenos Aires fuera. ¿Está? Primera Constitución Nacional, la integran todas las provincias menos Buenos Aires. O sea, Buenos Aires no era parte de la República Argentina. Recién en el año 59 se da la batalla de Cepeda. No les voy a hablar más de historia porque les voy a complicar un poco la vida. Básicamente
hay como un arreglo ahí porque Mitre se va, podría no haber caído a Buenos Aires, pero finalmente termina cayendo a Buenos Aires. En la batalla de Cepeda se da lo que se llamó el Pacto de Flores, Pacto de San José de Flores. ¿Por qué se llamó Pacto de San José de Flores? Porque se firmó en lo que nosotros ahora conocemos como Flores, físicamente, donde Buenos Aires accede con cierto tipo de condiciones a ingresar a la nación. Y acá tenemos nuestro primer problema. La primera constitución, Gabriela, sí, originariamente yo coincido con vos con que fue en el año 53, históricamente se habla de que hay un periodo de redacción que va desde 1853 y se termina de concretar en 1860. La primera constitución se llama 1853-60 porque es la fecha cuando termina de ingresar a Buenos Aires. ¿Por qué para mí y para varios más? En realidad hubo una constitución en el 53 con una modificación en el año 60, básicamente porque la constitución del 53 nunca tuvo modificaciones de redacción. Buenos Aires, o el ingreso de Buenos Aires, implica una reforma constitucional. El problema es que esta reforma constitucional, si se hubiese entendido válida, no cumplía con dos pautas que establecía la propia Constitución. La primera dice que la Constitución Nacional originaria, la del año 53, no podía ser reformada por 10 años. Con lo cual, agua, chocamos, porque Buenos Aires ingresa a los 7 años. Y la segunda, ¿tienen idea cómo se reforma una Constitución ustedes o no? Nuestra Constitución. Tiene que estar de acuerdo todo el Congreso, me parece. No todo. No son las dos terceras partes. Por voto de mayoría. Mayoría, sí, exactamente, una mayoría agravada. Es una de las pocas situaciones donde la propia Constitución establece que para modificar su texto necesitamos una mayoría agravada. ¿Qué quiere decir esto? Que 2/3 partes de los miembros del Congreso tienen que votar por la reforma. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente el mismo proceso de sanción de una ley. Se presenta un proyecto de ley de reforma que dice que pretendemos reformar determinada parte de la Constitución. ¿Qué es lo que queremos modificar? No qué es lo que vamos a modificar, no cómo lo vamos a modificar, sino, es decir, no que vamos a agregar un artículo que diga tal cosa, tal otra. No, para eso no está el Congreso en este caso. Sí, la parte vamos a modificar como fue la reforma anterior, vamos a reformar la segunda parte de la Constitución, es decir, la parte orgánica, y no vamos a modificar artículo alguno de la primera parte. Eso es lo que decía la ley anterior. Después les digo lo que se modificó. Una ley. Esta ley se va a votar en la primera Cámara, supongamos que va a ser la Cámara de Diputados, 2/3 partes de los miembros de esa Cámara tienen que votar por la afirmativa, va a pasar a la Cámara Revisora, suponiendo en este caso la Cámara de Senadores, donde 2/3 partes también tienen que votar por la afirmativa, ¿está? Para que tengamos esta ley de reforma. Brevemente así se lo digo. Después de esto se va a crear una convención constituyente y esta es la convención que va a discutir el contenido de lo que modificamos. Fíjense el quilombo que hay en Chile con la discusión de la modificación. Son tantas las cosas que quieren agregar y tan variada esta comisión constituyente o esta convención constituyente que no se ponen de acuerdo jamás. Es imposible. Bien. No podemos modificarla y tampoco no se podía modificar por 10 años y tampoco se había dado este procedimiento constitucional que se establecía para su reforma. Por lo cual,
para no decir que el ingreso a Buenos Aires es inválido, es contrario a la normativa, decimos que la primera constitución va de 1853 a 1860. Y ahí parchamos todo el resto y ya arrancamos mal como siempre hacemos nosotros las cosas. Bien. Esta constitución va a tener dos grandes reformas. En el medio va a tener una constitución nueva, como fue la constitución peronista, que nunca entró en vigencia, que fue después declarada... nunca entró en vigencia, o sea, básicamente no la contamos, de la cual sí vamos a rescatar en el año 57, 1957, la inclusión de los segundos tipos de derechos. Pero no quiero avanzar con esto porque me voy a quedar en el medio entre esta clase y la otra. Puedo dárselos como paneo general. Básicamente, en la primera constitución nosotros tuvimos, les dije la otra vez, dos antecedentes. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles eran los dos grandes hechos históricos que le dan origen a nuestra constitución o que le dan base a nuestra constitución? ¿Ya saben? El primero, el surgimiento de lo que se llamaron los derechos civiles. ¿Dónde surgen los derechos civiles? ¿Alguien sabe? ¿Con qué gran hecho histórico? Libertad, igualdad, fraternidad, cero intervención estatal. Salimos del Estado absoluto al Estado inexistente. Cambiamos totalmente este paradigma de un Estado que todo lo podía, que todo lo hacía y que toda regla imponía, a un Estado que no se metía. Todos somos iguales, no lo somos. Todos somos libres, tampoco lo somos. Y todos somos amigos, tampoco lo somos, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, decía la Revolución Francesa. Justamente, pero estos son los preceptos con los que se empiezan a crear todas estas constituciones modernas, con un segundo hecho que creo que es el más complejo para nuestro sistema, que es que nuestra Constitución Nacional encuentra su base en ¿qué otra constitución? Se los dije la otra vez. En los Estados En la Unidos. Estados Unidos. La de Estados Unidos. Es decir, el federalismo argentino es completamente diferente al federalismo americano o norteamericano. ¿Por qué? Básicamente, en Estados Unidos sí se puede decir que los estados, lo que nosotros tenemos como provincias, tienen un nivel de autonomía muy alto. Solamente delegan muy pocas cosas en la nación, pero después su autonomía para dictar leyes, para hacer un montón de cosas, es muy amplio. Tenés cosas prohibidas en un estado que en el de al lado están permitidas. Y cosas importantes, es decir, prostitución, pena de muerte, legalización de determinados narcóticos, aborto. Es decir, depende qué estado, va a variar mucho y es cruzar de un lado al otro. Es decir, es un federalismo totalmente diferente. De ahí después, a ver, la famosa guerra de secesión, etcétera, que tuvieron ellos por no estar de acuerdo con posturas del gobierno nacional. Mientras que el nuestro, durante mucho tiempo, fue un federalismo bastante unitario, con una gran concentración del poder en Buenos Aires. Es decir, ahora saliendo de determinados puntos neurálgicos, como puede ser Córdoba, principalmente Córdoba, es más, les diría yo, es Buenos Aires, y ese es el problema histórico de nuestro país, que si bien somos federales, las decisiones se toman acá. Pero bueno, esta primera constitución, es decir, gana la postura de Sarmiento de traer este modelo constitucional de Estados Unidos. Realmente se le da muy poca bola a lo que fueron las bases de Alberdi, que eran mucho más adecuadas
para nuestra Constitución. A ver, Alberti decía, vieron que nuestra Constitución habla de fomentar la inmigración, ¿sí o no? Principalmente, concepto básico de nuestra Constitución es fomentar la inmigración, poblar el país para crecer. Eso está traído de Alberti, pero Alberti era, a ver, lo tomamos, les puedo decir que es una postura bastante facha, ¿no? Si quieren, pero el tipo dijo muy claramente, decía, fomentar la inmigración europea, al igual que dice nuestra Constitución, del norte. El tipo decía que vengan los nórdicos, los suecos, vengan los noruegos, los suecos y los dinamarqueses, porque son los que laburan, decía eso, ¿no? Al margen, pero después tuvo cosas muy acertadas a Alberti que no se le dieron bola, no importa, no me voy a ir a Alberti. Primer momento constitucional, se establecen todos estos derechos de raigambre civil y con un gran contenido liberal, que se llaman derechos civiles, justamente, derechos de primera generación. ¿Cuáles son estos derechos? Libertad, igualdad, es decir, todos los que hacen a la libertad. Pero la libertad entendida de manera compleja, o estos derechos se plasman a un nivel en esta corriente de cero intervencionismo del Estado, donde, por ejemplo, plasmamos derecho nuevo, como el derecho a la propiedad, ¡pum!, raigambre constitucional. Derecho a la libertad ambulatoria, derecho a la libertad a expresar las ideas, es decir, la libertad de expresión. Pero, por ejemplo, tan importante, no pusimos el derecho a la vida. Nunca. Nuestra Constitución Nacional, hasta la suscripción o hasta la incorporación de los tratados internacionales, nunca tuvo explícitamente el derecho a la vida. Clases más adelante vamos a hablar de lo que serán los derechos explícitos y los implícitos. Los tenemos que sacar de la raigambre o de todo este iusnaturalismo que dijimos que está arriba para decir el derecho a la vida es un derecho básico que tienen todas las personas. Pero ¿por qué si es tan básico no lo dijiste en la Constitución? Luego, con todo este liberalismo extremo, con todo este no meterse por parte del Estado, se empiezan a dar históricamente una serie de abusos, donde empezamos a darnos cuenta que la igualdad no es igualdad, sino que el que tiene el capital, por decirlo de una manera, obviamente es el que impone las condiciones, y que el otro está en una situación totalmente desigual. No hay igualdad, no hay fraternidad, porque no es que nos llevamos muy bien, y la libertad es para pocos. Entonces el Estado se da cuenta que esta postura de no te metas se transforma en una postura de y tengo que empezar a intervenir. Esto empieza con Otto von Bismarck en Alemania, con lo que es el seguro social, y termina en Inglaterra con lo que se empieza a entender como la seguridad social, que es empezar a equiparar derechos para que aquellos que están en situación desigual dejen de estarlo. En nuestra Constitución, ¿dónde se ve plasmado esto? ¿Alguien sabe? Primera reforma constitucional, segundo momento constitucional. ¿Qué artículo se incorpora a nuestra Constitución? El 14 bis. El 14 bis. Ahí está, en el 14 bis es donde vamos a tener los segundos tipos de derechos, que son los derechos sociales, que en nuestro caso se conocen como derechos del trabajador y de la seguridad social. ¿Por qué? Porque son derechos que van a alcanzar tanto a la persona cuando trabaja como cuando no lo hace. Es decir, cuando no está en condiciones por una cuestión de edad, los niños, o porque ya terminó de trabajar, los jubilados. ¿Está? Agarra, o las personas que durante el trabajo, por accidente, por embarazo, no están en condiciones de trabajar. ¿Está? Ahí empieza a trabajar la seguridad social. Es mucho más amplio que los derechos del trabajador, sino que trata de agarrar la situación de los trabajadores y de los dos
extremos desprotegidos. Nuestra Constitución fue bastante precursora en ese sentido, ¿eh? Obviamente la Constitución peronista era muchísimo más amplia, pero era un libro así, era una locura, y más allá de las cuestiones políticas en el medio. Bien, segundo momento constitucional, derechos sociales o de segunda generación. No confundan los derechos del trabajador, segunda generación, con el derecho a trabajar. ¿Es un derecho de qué generación? De primera. El derecho a trabajar está en el artículo 14, no en el 14 bis, y refiere básicamente, si lo tomamos en el criterio fuerza de trabajo, capital fuerza de trabajo, refiere al lado del capital, refiere al que ejerce o crea la industria, no al que trabaja dentro de esa industria. Lo quieren entender de esa forma. Básicamente, trabajar y ejercer toda industria lícita. Obviamente, aquel que trabaja por su cuenta, en nuestro caso pongámoslo ahora trayéndolo a la actualidad, un monotributista, podría estar dentro de este derecho a trabajar, pero no tiene derecho del trabajador. ¿Está? Este estaría dentro del 14, ejerce una industria propia. El derecho a trabajar es un derecho de primera generación, es un derecho de estos que les dije que están en el 14, o en el resto de la Constitución, mientras que los del trabajador son de segunda. Y luego de esto, en el año 94, vamos a tratarlo con más profundidad, más adelante, tenemos los derechos de tercera generación, o llamados derechos de incidencia colectiva. Ya dejamos en esta parte de hablar de derechos individuales y pasamos a hablar de los derechos de un colectivo, de un grupo de personas. Entendamos que hasta ahora el derecho a la intimidad es el mismo el derecho a la intimidad mía que el derecho a la intimidad que puede tener Luca, o el derecho a la intimidad que puede tener Julio, o el derecho a la intimidad que puede tener Gabriela. No, para nada. Es decir, cada uno puede considerar íntimo determinadas cuestiones y públicas otras. Depende de la exposición que tenga cada uno. Supongamos que uno es actor, el otro es político y el otro no es una persona pública, tiene un nivel de intimidad diferente. Lo que no quiere decir que no tenga un derecho a la intimidad. ¿Está? Lo que pasa es que las fronteras se corren. No hay una intimidad colectiva, no quiere decir que todos tengamos lo mismo que sea íntimo. A eso me refiero. En cambio, en estos derechos de tercera generación sí tenemos derechos que son colectivos. Tenemos un derecho al ambiente. Es decir, el derecho al al ambiente, a un ambiente sano, no es mío, es de todos. Los derechos del consumidor son de todos los consumidores. Más allá de que esta reforma, aparte de agregar estos nuevos derechos o estos derechos de tercera generación, incorpora otras cosas como herramientas para defender nuestros derechos, que son los mecanismos de garantía, de lo cual sí vamos a hablar mucho más claro más adelante. ¿Está? Bien. Esto vendría a ser la introducción a lo que son la parte histórica y los tres momentos constitucionales más importantes. La clase que viene vamos a hablar de ya hoy hicimos con esto creo que nos alcanza. Van a tener que leer un fallo que es el fallo Marbury versus Madison. Léanlo porque no van a entender nada, chicos. Léanlo. Seguramente cuando lo lean tampoco van a entender nada. Pero si no lo leyeron no van a entender la clase. Así que lean Marbury
y lean Constitución y Poder Político, que está ahí. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran saber? Yo nada. Nos vemos el viernes. Listo. Nos vemos el viernes, profesor. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.